pienso en el verano, cuando tengo frío. En el verano nos fijamos que nos sofoca el calor, ¿cierto? Nos sofoca el calor y bueno, esta fecha ahora el clima no nos acompaña mucho, pero creo que vamos a estar pronto ya en el verano. Ya queda, ¿cuánto? Estamos terminando julio, agosto y a la vuelta de la esquina ya empieza la primavera. Así es que cuando ya tengamos frío, vamos a pensar que el calor, no nos gusta el calor en el verano, andamos todos sofocados, ¿cierto? En las casas poniendo ventiladores, tomando bebida, hielo. Ahora nos toca el frío y damos gracias a Dios por las estaciones que Él puso. Todo lo puso en su tiempo, ¿cierto? Y Dios nos guarda y espera que tengamos fidelidad en cada momento. Vamos a ir a la palabra del Señor. A medida que usted lo encuentra, vamos a tomar el texto de la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo 2, ¿cierto? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 5. A medida que lo va encontrando, para mayor y mejor reverencia a las escrituras, a la palabra del Señor, vamos a darle lectura. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Perdón, segunda de Timoteo, rectifico. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Ok, habiéndolo encontrado entonces, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Habiéndolo encontrado, le damos lectura a la palabra que dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La primera línea es la que vamos a usar como texto inicial. La fe no fingida que hay en ti. Incline su rostro y oramos al Señor en esta mañana. Padre, te pedimos en esta hora que esta tu palabra, Señor, que va a ser predicada, hable a nuestros corazones, Señor. Usted nos examine, usted, Señor, nos ayude en esta hora a estar, Dios mío, realmente apercibida nuestra alma, Señor, de lo que usted quiera hablarnos para, Dios mío, andar en rectitud delante de ti. Te damos gracias, Señor, por poder encontrarnos en este lugar, Señor, donde nos damos cita a la luz de tu palabra y ver el rostro de nuestros hermanos un día más. Gracias, Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano. Tome su asiento, hermana. Hoy es muy común que la gente hable de la fe. Es muy común que la gente diga, yo creo en Dios. De hecho, tal vez un amigo suyo, un vecino, un conocido, tal vez alguien que sea un patán le diga, pero yo creo en Diosito. Es muy común que la gente diga eso. Yo creo en Dios. No tengo ningún compromiso con Él, pero creo en Dios. Dentro de los círculos cristianos solemos ver eso. Hermanos que a veces no tienen un compromiso con las cosas de Dios, pero su argumento es, yo creo en Dios. El apóstol Pablo le habla a Timoteo. De hecho, Pablo escribe estas cartas de segunda de Timoteo cuando Pablo ya era adulto mayor. Pablo muere más o menos en el año 67, 70. Y Pablo escribe esta carta más o menos en ese periodo, casi cerca de su muerte. Pablo ya tenía tal vez 70 años. Como la edad de los mancebos que tengo aquí enfrente, ¿cierto? Esa edad tenía el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Ya había llevado una vida de ministerio. En buen chileno tal vez Pablo estaba hasta aquí con los problemas. Porque ¿para qué estamos con cosas? Los problemas te sobrepasan en algún momento de la vida. Te sobrepasan. Por muy espiritual que sea, te sobrepasan los problemas. Y en algún momento el adulto no lo va a decir, pero lo único que quiere es decir, Señor, haga la cortita y lléveme.
Los adultos no lo van a decir para no darle temor a la esposa, a los hijos, a los nietos, pero esa es la idea del adulto. Yo lo sé porque he sido pastor de gente adulta y me lo han dicho. Quiero que el Señor haga cortita y me lleve. No importa que estos se queden llorando aquí, yo no quiero desaparecer. Estos me tienen hasta acá con los problemas. Eso es lo que piensan. Y Pablo estaba en la misma. Pablo dice, sé que mi partida está cercana. Eso le dice Pablo a Timoteo. Yo creo que el corazón de Timoteo se desbordó, porque no es normal que alguien te diga eso. Que un hermano se pare aquí, un pastor, un líder, diga, hermano, el Señor me reveló que me voy a morir. Todos tienen revelaciones buenas. Todos quieren que el Señor les revele cosas buenas. Pablo no, Pablo no dijo, el Señor me va a seguir usando, tengo más tiempo para trabajar. No, Pablo dijo, el Señor me dijo que queda poco tiempo para mi partida. Voy a ser sacrificado. Entonces Pablo, antes de partir, se preocupa de poner en orden algunas cosas de sus líderes. En este caso, Timoteo era un hombre que trabajaba con Pablo. Y Timoteo era, sin duda, un obispo joven como yo. Timoteo era joven. No sé si tan joven como yo, pero era un obispo joven. Y lo dejaba a cargo de las cosas. Por ejemplo, Pablo le dice en una ocasión a uno de sus discípulos, por esa causa te dejé en Creta para que corrigiese los defectuosos. Entonces, Pablo tenía que tener hombres y mujeres de confianza para que le ayudaran a hacer su trabajo. Pero el peligro de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, no es que deje de hacer las cosas que hace, las puede seguir haciendo. Pero el problema es cuando la fe se contamina. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5. Estoy trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo no dice la fe que tienes tú, la fe que me impactó, la fe preciosa, la fe sólida. No, dice la fe no fingida. Entonces Pablo, siendo un presidente, ¿se puede fingir la fe? Se puede fingir. ¿Qué es fingir? Aparte, la hipocresía es distinta al fingimiento. Y el engaño y la falsedad son distintas a la hipocresía misma, pero el fingimiento es otra cosa. El fingimiento es algo que evoca algo lastimero. Tú ves cuando alguien finge. El hipócrita no, el hipócrita le pone, de hecho la palabra hipócrita viene del término actuar, ¿cierto? La persona le pone empeño, gesticula, arma un personaje. Lo falso te intenta, como el otro día lo planteábamos, se elabora una situación, una circunstancia, pero que derechamente no tiene valor, porque es falso. Pero el fingimiento tiene la característica de que se expresa a través de lo más sensible de nosotros, que son las emociones. Y por eso nos cuesta ver quién finge y quién no finge. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no hemos tropezado con una persona que te ha dicho, estoy con usted? Y tú le crees, crees que es honesto, crees que es sincero, crees que es alguien honorable. Y después te das cuenta que el tipo fingió amor, fingió respeto, fingió compañerismo, fingió lealtad. Y tú no te diste cuenta. Y te sientes herido, lastimado. Porque era algo fingido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, traigo a la memoria la fe fingida que hay en ti. No. Dice, la fe no fingida. Tu fe es real. Tú no estás intentando aparentar que tienes fe. Entonces Pablo da en el clavo del problema del cristiano hoy. Hoy hay hermanos que tienen una fe, pero es una fe fingida. En buen castellano quieren hacerle pasar a Dios gato por liebre. Tú sabes lo que pasa en el campo, ¿cierto? Que pasa el campesino vendiendo, ¿cierto?, su conejo. Mi hermano Ricardo, mi hermano Sergio sabe de eso, de los conejos, ¿cierto? Y la evidencia de qué conejo te tiene que mostrar las patas o la cabeza, porque si no te pueden pasar un gato engordado por conejo. Entonces, hay mucha gente que hace eso con Dios. Viene y nosotros les creemos. Hermanos, yo creo a Dios. Tiembla. Creo a Dios, dice. Y nosotros decimos, este tipo efusivo, sus sentimientos, sus emociones deben ser genuinas. Pero Dios sabe que esa fe es fingida. No es real, no es sincera. Es una caparazón. Ahora, esta palabra es para esto, porque la idea de hoy de esta palabra es que reflexionemos acerca de nuestra fe. Dios observa nuestra fe. Es más, hay un texto de la palabra que dice que Dios está con los fieles de la tierra. Fieles. El ejercicio de la fe es la fidelidad.
Esa gente dice que tiene fe, pero no es fiel. ¿Se da cuenta de la diferencia? Esa gente dice que tiene fe, pero no puede tener fidelidad, no puede desarrollar esa fe porque esa fe no es genuina. ¿Cómo usted sabe que su fe es genuina? Porque sus hechos, sus acciones, su conducta es de fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Es el compromiso. Eso es la fidelidad. A nosotros nos gusta hablar de la fidelidad de Dios. Hay canciones, hay salmos que hablan, Señor, tu fidelidad es grande. Y nos ponemos exigentes con Dios. Señor, usted tiene que estar conmigo. Nos gusta recordarle a Dios que Él tiene que ser fiel. Y Dios mira para abajo y ¿tú cuándo? ¿Y usted cuándo va a ser fiel conmigo, don Hernán Toledo? Usted me exige que yo esté con usted, que le dé pan, que le dé cositas ricas, ¿cierto? Que le dé un buen pasar. Pero ¿y usted por qué no me es fiel? ¿Qué está pasando? Usted me está cuenteando. Usted, su fe es una fe fingida. Ahora Pablo le habla eso a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y aquí viene un tema importante que Pablo enseña. Dice, la cual, se refiere a esa fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo habla de algo importante. Habla de que la fe no fingida que Timoteo tenía venía de una herencia familiar. Hago un paréntesis. En el mundo secular, cuando usted prende las noticias y escucha a las personas que intentan buscar una respuesta de por qué el mundo está como está, escuchas, por ejemplo, a un terapeuta familiar y te dice, ese sector de la ciudad, el que sea, donde hay familias de delincuentes, te dicen, ellos son delincuentes porque su papá fue delincuente, porque su abuelito fue delincuente, porque su tío, y te dan esa justificación. Eso evidentemente la Biblia no lo enseña. Eva tuvo a Caín y Abel. Uno salió homicida y otro no. Tuvieron la misma crianza. Porque el pecado es una decisión del corazón. No es donde tú te formas. Entonces, en el mundo se justifica lo malo. ¿Por qué? Por las pocas oportunidades. Eso dice el mundo. El mundo dice, ese tipo es malo. Porque nació en un sector sin oportunidades. El gobierno dice, hay que invertir en educación para sacar a la gente del mundo delictual. Esas son las herramientas que el mundo utiliza para sacar a la gente del mal. Nosotros sabemos que eso no es así. Sabemos que el dinero que el Estado puede invertir en una ciudad no va a sacar a la gente del mal. Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. En otras palabras, Timoteo se crió en un lugar viendo a personas que creían a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted, con su conducta cristiana, en algún momento va a impactar a los que vivan en su casa. No importa, a un pequeño, un adulto, quien quiere que esté al lado suyo lo va a observar, está observando su fe. Y en algún momento, esté presente usted o no esté, va a dar resultado. La gente va a decir, la hermana María era una mujer que creía a Dios, de verdad. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La fe no fingida que habitó en tu abuela y en tu madre. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Pongámonos en el lado contrario, que Pablo tuviese que haber reprendido a Timoteo por una fe falsa. El problema también hubiera surgido del mismo origen. Lo hubiera dicho, tu fe está contaminada porque te rodeas con personas que te han contaminado, tu abuelita y tu mamá. Eso es lo que pasa en muchas iglesias. Y no solamente pasa aquí, en todas las iglesias, no importa el nombre que tengan. La fe del cristiano se puede contaminar. De dos orígenes. Uno de origen maligno, en el mundo espiritual. Satanás inyecta duda, desánimo, frustración y nos ataca. Eso usted está claro en eso. Usted no necesita ser un súper espiritual, un académico de la Biblia para saber de que el diablo nos inyecta en nuestra mente todo ese tipo de cosas. Nos contamina la fe. Y la otra forma de contaminar la fe es precisamente a través de personas que ya tienen una fe fingida. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que vamos a ver a través de la palabra del día de hoy. Pablo dice que debemos examinarnos si estamos en la fe o no. Vamos a ir a la primera carta de Timoteo, un libro antes. Primera de Timoteo, el mismo capítulo 1. Estamos viendo Primera de Timoteo ahora. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3.
Primera de Timoteo, capítulo 1. Del verso 3 al 7. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablaban ni lo que afirmaban. El apóstol Pablo vuelve a hablarle a Timoteo en otra carta acerca de la fe no fingida. Era un problema en ese tiempo como lo sigue siendo hoy. Esto es para que nos examinemos. ¿Estará mi fe siendo del nivel que Dios quiere? Volvamos al inicio, a la introducción que les hablé. Es terrible cuando te marca alguien que ha sido fingido contigo, ¿cierto? Tú te sientes lastimado, te sientes defraudado cuando tú sabes que alguien ha fingido. Porque la diferencia de la hipocresía, del engaño y de la falsedad es que el fingimiento tiene que ver con la parte honorable de cada uno de nosotros. Cuando uno es adolescente, joven, ¿cierto? De hecho, la palabra adolescente significa eso, adolecer, sufrir. Uno aprende de golpe, lo que es el fingimiento del ser humano. Es una etapa donde la persona explora, ¿cierto?, los grandes valores que lo acompañarán toda la vida. Eche a andar cuando usted fue joven. Algunos dicen, yo era buen mozo cuando era joven. Era el doble de Sandro. Los íconos de esos años, ¿cierto? De Rafael, de Camilo VI, dicen. De Don Julio Iglesias, dicen. Claro que sin duda eran hombres que no podemos decir que eran un paladín de la moralidad, pero eran mucho mejor de los animales que hoy día tenemos, ¿cierto? Estos reggaetoneros y todos estos locos que son una vergüenza, que se ponen en duda si hasta son hombres. Por lo menos los de antes eran pecho en pelo, ¿cierto? Y le gustaban las mujeres, por lo menos. Pero esos hombres, ¿cierto?, influyeron mucho en una sociedad, te hablo de los años 60, los años 70, acerca de jugar con los sentimientos de las personas. Don Julio Iglesias tiene una canción que dice, he probado de todas, dice, se refería a las damas, ¿cierto? No le importaban los sentimientos de la mujer, le importaba ser un pololo, como decimos en Chile, un picaflor, una abejita probando diferentes flores. Eso es lo que él cantaba en el fondo, ¿cierto? Tengo tanto amor que se lo puedo dar a cualquiera, decía. El problema con esa postura es que ninguna de las mujeres, ¿cierto?, iba a sentir un amor correspondido. Sabían de que este hombre no iba a poder tener fidelidad y estabilidad, porque él mismo lo decía. O sea, era un tipo que fingía. Cuando a una le decía, voy a estar contigo y te amo, era mentira, era un cuento, era algo pasajero, porque a las 2 semanas iba a estar con otro y le iba a decir lo mismo. Algo fingido, ¿te das cuenta? Eso es el fingimiento. ¿Cuánta gente viene a Dios con el mismo cuento? Señor, yo a usted lo amo. Tengo una chapita de usted aquí. Tengo un póster de Jesús en mi pieza. Tengo mi Biblia. Y le decimos cosas como para convencerlo. Pero Dios no se deja convencer fácilmente. Hay mucha gente que le tira besos a Dios todos los días. Señor, yo le creo a usted. Yo le tengo fe a usted, Señor. Como que si Él fuera parte de un montón de ídolos a los cuales nosotros le honramos y le adoramos. Porque el apóstol Pablo está intentando hablarle a Timoteo, su ministro. Dice que el verso 5, el propósito de este mandamiento son 3 cosas, dice. El amor nacido de corazón limpio, dice, de buena conciencia y de fe no fingida. Son 3 ejes que son importantes en la vida de un cristiano. Y te menciona la fe no fingida. Te menciona el amor nacido de un corazón limpio. Porque ese es el origen
del amor, un corazón limpio. Usted no le puede creer, y voy a hablar como pastor, usted no puede ser tan crédulo, tan inocente para creerle a alguien que esté en esta iglesia o en cualquiera que le diga que lo ama, si el hermano no tiene un corazón limpio. Tiene que tener un corazón limpio, actitudes limpias. ¿Qué es lo contrario a lo limpio? Lo sucio, lo inmundo, lo sucio. Cuando usted va a su casa, la hermana siempre limpia su olla antes de cocinar. Usted no le va a cocinar al esposo, por muy mal que se porte el esposo, en la olla del perro. Tendría que ser, no sé, algo muy malo de adentro. Yo conozco hermanas que se enojan con su esposo. Pero se enojan, pero terrible. La Cuarta Guerra Mundial. Pero aún así, la vieja va a la cocina y le lava la olla y le hace comida, pero no le hace comida en la olla del perro. Pero hay gente que hace eso con los hermanos. Tienen un corazón sucio. Tienen un corazón sucio. Y lo llenan con cosas de Dios. Te amo, te dice. Y tú miráis esa olla y está inmunda esa olla, está sucia. Por eso de aquí dice, el amor nacido de un corazón limpio. ¿Cómo yo sé que un hermano me ama a mí de verdad? Yo miro su corazón. Le tapo la olla. Y yo sé que esa actitud es fea cuando te invitan a la casa. Yo no puedo ir a hermano Ricardo, me invita a comer, no puedo, hermana, permiso, voy a entrar a la cocina y mirar la olla. Eso no se hace. Pero en términos espirituales hay que hacerlo. Sí, usted no puede ser tan inocente y decir, yo creo. No, el corazón limpio tiene que usted ver que esté limpio. Porque Pablo se lo dice a Timoteo, este mandamiento nace para que el amor sea nacido de un corazón limpio, y dice, y de buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es lo que permanentemente está hablándole a usted. Ahora mismo incluso la conciencia le puede estar hablando. Usted dirá, ¿cómo puedo callar la conciencia? No, la conciencia es su alma, que constantemente le está diciendo cosas. Todo tipo de información. Pero aquí habla de una buena conciencia. Habla de un corazón limpio, de una buena conciencia, y después dice de una fe no fingida. Estas tres cosas son importantes entenderlas para llegar al versículo que vamos a ver ahora, que es examinar nuestra fe. Examinar nuestra fe. ¿Qué pasa? El apóstol dice en el verso 6, de estas cosas se han desviado algunos, se refiere a algunos hermanos. ¿De qué? De un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. O sea, tienen una fe fingida. Estos hermanos se han desviado, dice, de estas cosas y se apartaron a vana palabrería. Son simpáticos esos los loritos, ¿cierto? Esos loritos, que hay una especie de lorito que imita sonido, imita palabras. Son muy simpáticos esos loritos. Pero usted no puede, el que el lorito repita palabras no lo hace inteligente. El pastor Hernández aquí ha contado casos de hermanos chistosos que se compra el lorito y le enseña corito. El lorito da versículos bíblicos, se cita un pasaje de la Escritura. Y hay gente no cristiana que al lorito le enseña grosería y blasfemia. Pero esos animalitos no tienen inteligencia. Usted no puede dialogar con ellos. Es vana palabrería. Simplemente el loro repite. El apóstol Pablo dice que una persona que no tiene un corazón limpio, que no tiene buena conciencia y que tiene fe fingida, dice, lo primero que hace, se apartan, dice. Aquí dice, de los cuales los hermanos, desviándose, se apartan a vana palabrería. O sea, quedan como estos loritos, hablando así, ¿no? Es que entre los loritos, entre ellos ni se entienden, se enojan entre ellos. Hablan y discuten, pero no edifican, no ayudan. El apóstol Pablo está dando los síntomas de un corazón que se está enfermando, porque su fe, cierto, fingida, lo ha lastimado. Nosotros estamos aquí en la casa del Señor precisamente para eso, para examinar nuestra fe, para que entremos en una semana más, cierto, y todo lo que queda de este mes del año y hasta donde Dios lo permita, nuestra fe sea una fe no fingida. Va a ser terrible cuando lleguemos a la presencia del Señor, sea el juicio final, ¿cierto? Y Dios hable de nuestra fe. Y Dios diga, ¿te acuerdas en el 2023 cuando saliste de una y entraste en otra? Y tú me orabas, Señor, rescátame, mándame un salvavidas. Y yo no hice nada porque quería ver tu fe, quería ver si eras de verdad. Y Dios va a decir, te dejé ahí para ver realmente el nivel de pureza de esa fe. Y Dios diga, aquí tiene su paga. Porque la Biblia dice, haceos tesoro en el cielo, dice. Así como cuando usted tiene dinero en el banco y los del banco te engrupen, te dicen que eso va a tener
a crecer, en realidad no crece en unas cuestiones que no tienen poca importancia, pero en el mundo espiritual, cada vez que usted ordena su vida espiritual, cada vez que usted se alinea para servir a Dios, eso es un tesoro espiritual. Jesús lo dijo, haced tesoro en el cielo. ¿Cuánto es lo que usted tiene en la cuenta celestial? Tiene que saberlo. Si usted se guarda para Dios, tiene un corazón limpio, tiene una buena conciencia, tiene una fe no fingida, eso vale oro, hermano. Primero en el mundo espiritual, el diablo te respeta. El diablo no va a respetar a estos hermanos, quien sea, que su fe es fingida. El diablo va a decir, este es de los míos. Tiene las mismas mañas que yo tengo. En cambio, cuando usted tiene una fe pura, podemos pasar al otro nivel que está en 2 de Corintios 13. Vamos a hablar acerca de examinar nuestra fe. 2 de Corintios, voy a acompañar porque todos están acompañando por la lectura bíblica. 2 de Corintios 13, el apóstol Pablo habla de esto. 2 de Corintios 13, verso 5. Usted dirá, pastor, esto es un tema relevante. Es relevante. En todas las iglesias pasa de que mucha gente no tiene la fe bíblica, tiene una fe fingida. Eso es un asunto que está infectando a mucha gente en este momento, en el tiempo que nosotros estamos viviendo. 2 de Corintios 13, verso 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 13, verso 5. Mire que esta Biblia tiene la letra ultra grande y aún así se me pierde la cita. Ok, 2 de Corintios 13, verso 5. Atención, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Se da cuenta? Ahí nos dice, hermano, examínese cuántos días viene al culto. Es importante venir al culto, es importante congregarnos, es importante estar envuelto en las cosas de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de la raíz del cristiano. Dice, examínate a ti mismo si estás en la fe. ¿De qué manera uno se examina? Dice después, pruébate a ti mismo, probaos a vosotros mismos. Y después pregunta, ¿o acaso no conocen ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros? A no ser que estés reprobado o a no ser que hayas fallado. ¿Cómo yo sé que estoy en la fe? El apóstol Pablo lo dice en el versículo 5. ¿Acaso ustedes no conocen que Jesucristo está en vosotros? ¿Que Jesucristo vive en ti? Esa es la esencia del cristianismo. Jesucristo viviendo en el corazón del creyente. Este examen muchos cristianos no lo hacen porque el resultado es cero. Muchos cristianos no quieren leer esta cita bíblica y tampoco quieren hacer lo que el apóstol Pablo aconseja. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted ahora llega a su casa en un momento de meditación, porque usted no puede examinarse viendo tele, bañándose, preocupado. No, usted tiene que tener un momento, usted y Dios. Usted dirá, pero pastor, es que no tengo tiempo. Va a tener que hacerse el tiempo, buscar un momento de la madrugada, del día, en cualquier momento. Y decir, Señor, yo quiero cumplir lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Ahí dice que me debo examinar a mí mismo. ¿Para qué? Para ver, dice, si estoy en la fe. Y después Pablo dice, pruébate a ti mismo. ¿De qué manera? ¿Acaso no conocen cada uno de ustedes que Jesucristo está en vosotros? O sea, el examen tiene que hacerse de esta manera. Usted está solo con el Señor y hacer la pregunta que tenemos miedo de hacer. Señor, ¿usted está conmigo? Pocos cristianos se han preguntado eso. Se ponen a hacer cosas, se ponen a decir cosas y el Señor no está con ellos. Usted tiene que examinarse y saber responder esta pregunta. Dice, ¿o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Cuando usted se examina y el Señor le dice, sí, estoy contigo. Aquí mucha gente tiene miedo porque dice, es que mis errores, es que mis debilidades, es que mis fallas, mis frustraciones. No, aquí Pablo no está hablando de un examen de ese tipo.
Como bien decía mi hermano, en nuestra humanidad estamos rodeados de debilidad. Dios conoce sus debilidades, mis fortalezas. Dios nos conoce. Aquí Pablo no habla de ese examen, habla del examen de la fe, que me une a Cristo. Pablo dice que hay dos tipos de respuesta. Una, saber que Cristo está en nosotros. Y el verso 5 dice, a no ser que estéis reprobados, que hayamos fallado. Si yo fallo, lo primero que repercute es que el Señor ya no está conmigo, y eso mi fe se empieza a contaminar, empieza a fingir. Yo he conocido en mi oficio de pastor gente que ha tenido esta fe no fingida. Pastores, líderes, hermanos, no importa el cargo que tengan ni los años que lleven. He visto cómo esa fe fingida está en acción. ¿Cómo terminan? Terminan en el cementerio espiritual esas personas. Porque la fe fingida te engaña, te hace creer de que tienes comunión con Dios cuando no la tienes. Ese es el problema de la fe que es fingida. Es como esa relación de adolescente, ¿cierto? Cuando son adolescentes, como les comenté al inicio, la persona se lleva la primera bofetada de la vida cuando se enfrenta a relacionarse con otro ser humano y esos otros seres humanos te enseñan lo violento de lo que es ser el fingimiento. Cuando usted fue joven o adolescente, yo sé que le pasó, porque a todos nos pasó. Cuando alguien nos dijo, nos regalaba, no sé, una cartita, algo, te amo para siempre. Y resulta que esa persona infame al otro día andaba con otro. Estoy tocando fibras sensibles, parece. Recuerdo de hace 60 años. Pero eso uno lo vivió, el mundo es así. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo le creí, yo pensé que me estaba diciendo la verdad, que era algo verdadero. Eso llevado al mundo espiritual, hermano, es algo que yo creo que los ángeles, siempre yo me entretengo imaginándome cómo el arcángel Miguel y Gabriel entretienen a Dios en el cielo. Señor, no mire para abajo porque puro cuentero. Se lo están cuenteando, le están escribiendo cartas de amor, pero el tipo lo que escribe no es verdad, no lo siente. Fingimiento, fe fingida. Yo examino mi vida porque esto es para mí. Pablo me habla a mí. Habacuc, examínate si estás en la fe. No cuánto conocimiento tienes, no cuántos logros has tenido, no lo que tú quieras hacer, sino examínate si estás en la fe. Si es una fe pura, no estés fingiendo, no estés mintiéndole a Dios, no estés queriendo hacer algo que en el fondo no es lo que Dios te está pidiendo. El verso 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Se refiere, Pablo dice, yo no he reprobado, no he fallado, dice Pablo. Verso 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Esa es la preocupación de un pastor. Usted dirá, ¿qué estará haciendo el pastor allá en Suiza en este momento con la pastorita? Están haciendo lo que Pablo hizo. Señor, por favor, que los hermanos no metan la pata, Señor, que vayan por el camino derecho, que no hagan cosas malas, que no se vayan al mundo, que no se descarríen, que no le hagan un hoyo al arca. Pero que eso dice Pablo, 2 Corintios 13, verso 7. Pablo orando dice, y oramos, él oraba con otros pastores, oramos por los hermanos de Corintios, que ninguna cosa mala hagáis. Le tenía poca fe Pablo a los hermanos de Corintios, porque se portaban mal los hermanos de Corintios. Los hermanos de Corintios tenían una particularidad, que a la primera oportunidad para engañar a Dios, lo engañaban. Eran buenos para fingir. Era una iglesia que tenía dones, sí, porque habla de los dones en Corintios. Habla del capítulo 13, la preeminencia del amor. Hablaban en lengua los hermanos. Y por eso Pablo les dice, ustedes son buenos para hablar en lengua, pero si no tienen amor, de nada les sirve. Si tuviesen fe, una fe pero como gigante, y no tienen amor, porque todo radica en el corazón limpio. Como les dije en el versículo anterior, un corazón limpio da un amor puro. La iglesia en Corintios tenía ese problema y por eso Pablo se agarraba los pelos en la cárcel, preocupado. ¿Cómo estarán portándose los hermanos de Corintios? En Corintios había muchos carnavales, sobre todo carnavales de tipo inmoral. Y muchos hermanos justo iban a la Santa Cena y al otro día despertaban curados. Tenían que ir a sacarlo en camilla porque los tipos se les olvidaban que eran hermanos. Esos eran los hermanos de Corintios, eran inmorales. Entonces Pablo tenía que estar ahí. Oro dice para que ninguna cosa mala hagáis, para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno.
Verso 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y oramos por vuestra perfección. Pablo dice, oro por vuestra perfección. Perfección es madurez, hermano. Eso es la perfección. El cristiano, su meta es la perfección, es la madurez. Entonces hemos visto que la fe se contamina. Para ir terminando el mensaje, quiero llegar a una parte importante. El tema de la fe, hermano, es importante en la vida del creyente porque la fe es lo único, es el camino pavimentado para obedecer a Dios. Un cristiano que tiene fe fingida, voy a decirlo en un lenguaje infantil, es porfiadito. Un niño pequeño, por ejemplo, como el que está ahí, el niño a esa etapa necesita, ¿cierto?, desarrollarse con otros niños, pero usted ve, se da cuenta que si deja a puros niños juntos, ¿solo qué hacen los niños? Hacen unas locuras terribles, se les mete el diablo a los niños. El otro día había uno que preocupado me dijo, pastor, mi niñito chico agarró el llavero y lo metió en el microondas y dio vuelta en la perilla y casi salió una explosión. La llave del auto la metió en el microondas. Los niños no, los niños cuando están chiquititos, pero ¿se imagina nosotros los adultos tengamos esas actitudes infantiles? No, porque se supone que ya somos adultos, somos grandes, debemos actuar con madurez, con equidad, con equilibrio. Pero Pablo dice que hay gente cristiana que son niños espirituales. ¿Por qué? Porque su fe no se ha desarrollado. Vamos a ir a un versículo bíblico, Marcos 3:9. Y nos vamos a dar cuenta a través de este versículo que la fe nos prepara, nos apercibe, la fe nos prepara para hacer las cosas que el Señor nos pide. Marcos capítulo 3, verso 9. Hay mucha gente que dice, yo quiero que el Señor me hable, que me diga lo que tengo que hacer. Y resulta que a veces el Señor les dice y resulta que ellos no hacen lo que el Señor les pide. ¿Saben? Claro, pasa eso, es muy común. Marcos 3, verso 9. Este pasaje bíblico todos lo conocemos porque habla de cuando Jesús iba a visitar diferentes zonas y ocupaba una barca. Dice el texto del Evangelio, Marcos 3, 9. Y dijo Jesús a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Un versículo cortito. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Esto es una orden de Jesús. ¿Se imagina Jesús le hubiese dicho esto a los hermanos modernos? Hermanos, téngame lista la barca. Es que Señor, es que no puedo. Me agarró un aire. No puedo, Señor, no me pida meterme al agua. Jesús dice, téngame lista la barca siempre. Y Jesús da la razón, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Jesús había pedido eso. Tenía su exigencia. Voy a tal ciudad, pero téngame lista la barca siempre. Cuando la gente ya la chumba empiece a juntarse mucho, ustedes me tienen la barca lista y yo voy. Pero se imagina, yo creo que muchas veces pasó de que esa barca no estaba lista. Imagínense, los papás a veces experimentamos eso cuando el niño desobedece, ¿cierto? No se hace obedecer. Jesús dice, ténganme lista la barca siempre, estén preparados. No me den excusa de que no van a poder tener lista la barca. Hoy ya Jesús no está con nosotros, no usa barca, pero Jesús puede pedirnos algunas cosas. Y yo he visto personas que no hacen lo que el Señor les ha pedido. El Señor aún así es bueno, el Señor es bueno, no les quita nada, pero eso en la eternidad nos va a traer conflicto. Otro texto bíblico, 2 de Corintios 9:3. Segunda de Corintios 9:3 habla acerca de estar preparados, apercibidos. Y uno está preparado cuando tu fe, tú ya sabes que es una fe pura, no es una fe fingida. Tú te preparas. Segunda de Corintios 9:3 dice,
Pablo le escribe a la iglesia en Corintio y le escribe precisamente de que deben estar preparados. Una iglesia, no importa cuántos hermanos sean, 10, 12, 3, 1000, 500, no importa. La iglesia, el remanente, hay cosas que deben estar preparados. ¿Se recuerdan meses antes de la pandemia? Cuando todavía nadie pensaba que iba a llegar pandemia, cuando nadie pensó que iba a llegar un estallido social, todos teníamos una vida normal. Nadie estaba preparado para eso, nadie pensó en mascarilla, en vacuna, en pase de movilidad, nadie, todos vivíamos una vida normal. Pero se imagina, hubiésemos tenido la información antes, todos nos preparamos, ¿cierto? Todos nos mentalizamos, voy a estar encerrado como conejo 2 años en la casa, voy a hacer provisión, pero nadie estaba preparado, fue algo que a todos los sorprendió. En el mundo espiritual no puede pasar eso. ¿Qué dice el apóstol? 2 Corintios capítulo 9, verso 13. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Pablo envía, hermano, a la iglesia en Corintio para ver cómo estaba la situación. Y Pablo les pide una sola cosa: hermanos, estén preparados, estén apercibidos. Es la misma palabra que vemos en el Evangelio de Marcos cuando Jesús le dice: prepárenme la barca. No quiero llegar a esa instancia de que la barca no esté preparada. La fe no fingida, hermano, equivale a eso, a no tener preparada la barca. La barca en este caso es el símbolo de nosotros. Se imagina que nosotros no tengamos la barca preparada, el Señor no puede subirse, no puede entrar en nuestra vida. Eso es el ejemplo bíblico. Sin leer la cita bíblica, todos la conocemos, las 10 vírgenes. ¿Quiénes entraron a la boda? Dice las que estaban preparadas. Lo dice textualmente Mateo 25:10. Y las que estaban preparadas entraron a la boda. Porque tenían todo. Tenían todo. Estaban preparadas. Entonces la fe pura, a diferencia de la fe no fingida, la fe pura nos prepara. Por eso hay hermanos fieles en esta iglesia. No importa cuánto sea, pero fieles, porque la fidelidad es el resultado de que tu fe es pura. Estás ahí firme, resistiendo. Viene una, ahí firme. Estás preparado para resistir. Pero el hermano que su fe es fingida, el diablo lo va a botar. Es como el cuento de los chanchitos. Todos conocemos la historia de los chanchitos, que se escondían en la casa y el lobito sopló, pero después el lobito logró entrar y se comió a los chanchitos. A muchos cristianos les pasa eso. Se juegan. No, si mi fe, yo creo a Dios, pero una fe que es fingida. En algún momento el diablo se va a dar cuenta que esa persona no es sincera con Dios. Y el diablo, ¿qué va a hacer? Le va a dar una mordida, porque el diablo muerde y muerde fuerte. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? Santiago, el diablo anda como el león rugiente. Para darle un beso a alguien, no, los leones no dan besos, muerden. Y andan muchos hermanos que están así, andan masticados. Ya el diablo ya les agarró ya. Hay que orar por eso, hermano. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Vamos a prepararnos para tener este momento de decirle: Señor, usted dejó un mandato. Usted dejó algo que es el símbolo más importante: el pan y el jugo de la uva, el jugo de la vid, que simboliza su sangre, y el pan su cuerpo. Y esto es para que alimentemos nuestra alma, porque Jesús dijo: el que come, tú alimentas tu alma cuando tú tomas el pan y la copa, y eso a ti te da un vigor en el mundo espiritual. Externamente no se preocupe, externamente nos vamos a desgastar, el panorama va a seguir igual, pero esto es, Pablo dice que nuestra batalla no es con armas carnales, sino son espirituales en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso es importante que el cristiano se examine, como dice Pablo. Examínate si estás en la fe. Y si estás en la fe, siga adelante. Siga adelante. Cuando tú tienes una fe pura, no hay problema en obedecerle al Señor. Prepáreme la barca, no hay problema, Señor. Ahí estoy. Cosa que cuando el Señor llegue, se sube a la barca. No está esperando, chuta, ¿dónde está este Hernán? ¿Dónde se metió? Es que, Señor, es que me olvidé que hoy día había que preparar la barca.
Perdóname, Señor. No. Es una persona que está, ¿cierto?, interesada en estar cerca del Señor. A veces yo sé que muchos de nosotros anhelamos tener experiencias con el Señor espirituales hermosas. El Señor nos va a dar esa bendición de sentarnos a su mesa. Algún día usted y yo vamos a estar sentados a la mesa del Señor haciendo esto. Y se lo voy a leer porque lo dice el Evangelio de Marcos. Y con eso vamos a tener una melodía para entrar a reflexionar y tomar la cena del Señor. Pero Jesús se lo dijo a los apóstoles, a sus discípulos: llegará el día en que me voy a sentar con ustedes en una mesa en el reino de Dios. Ahora celebramos la cena del Señor en ausencia de Él. Tenemos ese elemento de tristeza, un poco, porque Él no está con nosotros. Él físicamente, espiritualmente Él está con nosotros. Su espíritu está, lo creo. Pero físicamente no. Pero Jesús promete de que llegará el día en que Él se sentará en la mesa y tomará esta cena con todos nosotros. Dice así el Evangelio de Marcos capítulo 14. Dice así: y mientras comían, esto es Marcos 14, verso 22, mientras comían, se refiere a la cena. Los judíos ese día celebraban la Pascua. La Pascua era como la independencia de la nación de Israel, de la nación de Egipto. En la Pascua judía comían cordero, pero no como nosotros el corderito al palo, era otro tipo de cordero, y le echaban hierbas amargas que simbolizaba la amargura de haber sido esclavos en Egipto, y el pan sin levadura simboliza la rapidez con la cual ellos salen de Egipto. Porque si le ponían levadura a la masa, esa masa iba a ser gigante. Entonces Dios les dijo: salgan y no le pongan levadura a la masa, van a comerse el pan, aunque sea duro, pero va a simbolizar la rapidez con la que salen de Egipto. Jesús toma esos mismos símbolos pascuales y les da un significado ahora en Él. Por eso dice: nuevo pacto en mi sangre. Ya no era el pacto de la ley, ahora en Él. Y ese pan ahora sin levadura, Jesús dice que simboliza su cuerpo. Y lo dice: cuando ellos comían, Jesús tomó ese pan y lo bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Usted dirá: nunca he tocado el cuerpo del Señor. Pero aquí Jesús les da un trozo de pan y queda como enseñanza a través de más de 2000 años de historia. Todos los cristianos, aún el pecador más pecador, teme ante la cena del Señor. Pregunte usted cuántos católicos han hecho la Eucaristía o la Santa Cena. Los tipos dicen: no lo hago. Ni los católicos, que para ellos es un sacramento, ni ellos lo practican prácticamente en el lecho de muerte, porque saben que es algo que no es llegar y hacerlo, como se dice. En el mundo cristiano pasa lo mismo, pero la diferencia está que el cristiano no debe restarse de eso, porque la Biblia dice lo siguiente: Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa con el jugo de uva, jugo de la vid, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y Jesús les dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y aquí viene el verso 25: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando venga Cristo, porque todos deseamos que Cristo venga y hablamos de eso, se va a poner una mesa celestial. Y dice que Jesús va a beber vino nuevo con todos nosotros. A ese día maravilloso vamos a llegar. Vamos a ponernos de